El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 10. Voy a leer la versión Reina y Valera del año 1960 y dice a su letra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: don de profecía. Para hablar del don de profecía, en primer lugar, se debe definir lo que no es el don. Y podemos decir de entrada que la profecía no es adivinación. No es adivinación. La adivinación es el producto de la influencia espiritual de espíritus inmundos, espíritus malos, espíritus diabólicos. Tampoco es predicción. Así que no se puede comparar las profecías de la palabra de Dios, ni a los profetas de la palabra de Dios, con personajes de la historia de la humanidad como Michel de Nostradamus. Porque la profecía que es de Dios, la profecía bíblica, tiene unos elementos que definitivamente no se cumplen en la profecía supuesta y mal llamada profecía de Michel de Nostradamus. O los profetas del Señor no tienen el perfil que tiene el señor Michel de Nostradamus, ni ningún otro que diga ser profeta. Hay un perfil bíblico para reconocer al que es profeta de Dios, portavoz de Dios. Tampoco es mentalismo. Algunos creen que esto es el producto de una gran fuerza mental, un gran poder mental o psíquico. Tampoco es chamanismo. La profecía no es chamanismo. Entonces, ¿qué es el don de profecía? Podemos decir primariamente que el don es una manifestación del Espíritu, producto de su inspiración sobrenatural en nosotros. Ahora bien, hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio del profeta. Hay una diferencia abismal entre el don de profecía y el ministerio de profeta. A ver, comprendamos esto. Todo profeta ejerce el don de la profecía, pero no todo el que manifiesta el don de profecía podemos llamarlo profeta, por la sencilla razón de que una persona puede ser usada para manifestar una profecía y no desarrollar un ministerio profético. Cualquiera. Ahora, el hecho de que yo sea usado en mi iglesia con el don de la enseñanza, y de hecho yo enseñe una clase de escuela bíblica dominical, eso no me hace maestro, no me hace maestro. De modo que hay una gran diferencia. Los dones ministeriales, los que están revelados en Efesios 4:11, la carta del apóstol Pablo, los apóstoles, los evangelistas,
los maestros, los pastores y los profetas son dados por Jesucristo a ciertos creyentes de su cuerpo espiritual, es decir, la iglesia. Pero los dones del Espíritu son dados a cualquier creyente de la iglesia en particular y son suministrados o manifestados por el Espíritu Santo. Entonces, usted puede ver que la naturaleza, tanto del rol ministerial como del don espiritual, son diferentes. Los unos los provee el Señor Jesucristo, los otros son provistos por el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a ver algunos perfiles de este don y profundizamos más en esta temática interesante. En primer lugar, la definición. Ampliamos más la definición de lo que es el don de profecía. Profetizar es hablar uno en su propio idioma, en el poder del Espíritu. De modo que un profeta no tiene que hablar en una lengua desconocida para él o para sus oyentes para catalogar su mensaje como profecía. No es indispensable. No es indispensable. El profeta debe hablar normal y regularmente en el idioma que él conoce y que sus oyentes pueden entender porque también conocen. Algunos piensan que si la manifestación profética no es en una lengua desconocida, entonces no es profecía, pero no es así. Profetizar, uno es hablar en su propio idioma, pero en el poder, por la inspiración del Espíritu Santo, no de acuerdo a nuestra mente, nuestro entendimiento o nuestra imaginación. La profecía contiene dos elementos: la proclamación pública, que constituye el elemento ético. Generalmente, cuando hay una proclamación pública o una profecía que es para el provecho público de una congregación, se debe manejar mucho la ética. La profecía no es para avergonzar a nadie. La profecía no es para destruir a una congregación. La profecía no es para confundir a la gente. La profecía no es misticismo. El elemento más importante, es más, de la profecía es la proclamación pública. El manejo entonces de la ética aquí es fundamental. Hay un elemento ético en esta proclamación, en esta profecía que se hace públicamente. Y el segundo elemento es la predicción del futuro. Este es el elemento escatológico. Las profecías muchas veces son manifestadas para dar a conocer un evento, una situación del futuro. ¿Y quién más que el Señor, que conoce el futuro, puede darnos a conocer lo que va a suceder antes de que estas cosas se den? El Señor, recuerde que es eterno. Dios es eterno. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es el eterno presente y puede usar a cualquiera de nosotros, hombres o mujeres llenos del Espíritu Santo, para darnos a conocer un evento del futuro. Ahora, profetizar viene de un verbo que significa fluir hacia afuera. Fluir hacia afuera. Imagínese usted una botella de una gaseosa, la agita y usted nota que ella se llena de espuma. Suelte ahora la gaseosa y usted notará que ella sale con fuerza, fluye con fuerza hacia afuera. Imagínese usted un vaso con un antiácido. Usted coloca allí un antiácido para el estómago, lo bate, tapa el vaso con su mano, lo bate y usted nota que eso comienza a ebullir y luego lo suelta y usted siente y se da cuenta que fluye inmediatamente hacia afuera. Pues bien, así es el profeta. El profeta es alguien que es influido por el Espíritu Santo. Y cuando ya no puede con ese influjo, entonces saca hacia afuera lo que el Espíritu ha soplado en él. Es un don de inspiración sobrenatural. El profeta revela un mensaje recibido previamente. Puede ser por medio de un sueño, una visión, una expresión estática, momentánea, o sencillamente por un rema,
del Espíritu de Dios, por una palabra de Dios. Así entonces manifiesta el contenido del mensaje, sacándolo hacia afuera. Ahora bien, cerramos este punto. Estamos definiendo lo que es el don. La predicación oral de la sana doctrina es la palabra profética más segura. Voy a repetirte esta verdad porque es muy poderosa. La predicación oral de la sana doctrina es la palabra profética más segura. Hay más garantía al escuchar a un predicador de la palabra de Dios, un predicador sano, un predicador recto, un predicador ungido, lleno del Espíritu Santo, un predicador competente, preparado, un predicador llamado por Dios y enviado por Dios, lleno de Dios. Es más seguro, hay una prenda de garantía mayor al escuchar la predicación oral de un ministro de la palabra que escuchar una manifestación profética en labios de un hermano o una hermana cualquiera de la iglesia. ¿Por qué? Porque así está escrito, hermano. Una manifestación profética, cuando se da en la iglesia, debe ser sometida al escrutinio, al juicio. ¿Y de qué? De la palabra. Los oyentes deben juzgar lo que escucharon a la luz de la palabra. Entonces, el patrón de toda manifestación profética para saber si es de Dios o no, es la palabra. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que Cristo, el lucero de la mañana, resplandezca en nuestros corazones. ¿Se da cuenta usted entonces la superioridad de la palabra escrita sobre la manifestación de un don de profecía? Le voy a repetir otra vez el pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La que está escrita, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo Jesús, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, añade el apóstol, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no podemos comparar la superioridad del don de la profecía con la palabra de Dios. La palabra de Dios es superior a la manifestación del don de la profecía. Segundo, ¿cuáles son los elementos del don de profecía? Vamos a ampliar más sobre esto. Dijimos que hay dos elementos. La proclamación pública, que tiene que ver con el elemento ético, y la predicción del futuro, el elemento escatológico. Hablando de la proclamación pública, cuando nosotros profetizamos, lo hacemos por la habilidad sobrenatural que el Espíritu nos da para hablar la palabra de Dios. Proclamar es eso, es esa habilidad sobrenatural para hablar, para proclamar, haciendo aquí la redundancia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo lleva a la mente del predicador lo que por sí mismo nunca ha pensado. Entonces, un predicador inspirado, un predicador sano, un predicador que está hablando la palabra, está divulgando la palabra, este predicador es un profeta. Ahora, se diferencia de la predicación en que la predicación es el resultado de la revelación escrita ya existente. Es decir, es el resultado del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Pero cuando tú estás proclamando la palabra de Dios por inspiración del Espíritu y no por el estudio previo de la Escritura, estás profetizando. Óyeme bien, entonces la proclamación no es solo habilidad natural para predicar. La proclamación necesita la llenura del Espíritu Santo. Un predicador no puede profetizar
si no tiene la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice en su primera carta universal, en el capítulo número 4 y el versículo número 11. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo número 11. Dice así el apóstol inspirado: si alguno habla, bien pudiéramos leer, si alguno predica, hable conforme a las palabras de Dios, es decir, predique conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, un predicador no puede profetizar, no puede hablar la palabra de Dios si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede dar el rema del Espíritu si el Espíritu Santo no lo ha llenado. Note usted que cuando allá en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, los primeros discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu, la Biblia dice que como resultado de esa llenura del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea el nombre del Señor. Hablaban en lenguas las maravillas de Dios y la gente quedó atónita, quedó perpleja. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar, comenzaron a proclamar, comenzaron a profetizar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo elemento del cual hablamos es un componente de la profecía, es la predicción. Eso es anunciar algo de antemano. Anunciar algo de antemano. El Espíritu Santo puede hacer que un creyente anuncie un evento futuro antes que suceda. A eso se le llama visión profética. Visión profética. El Señor Jesús lo prometió. Él dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y que Él anunciaría lo que habría de suceder. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así la Sagrada Escritura. Juan 16, versículo 13. Leo así la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo testificó, Jesucristo certificó que el Espíritu nos haría saber las cosas que habrán de venir. Esto es una promesa del Señor y así el Señor lo cumple. Cuando un profeta habla del futuro, inspirado del Señor, lo que el profeta diga, lo dice conforme al Espíritu Santo, lo dice conforme a la verdad de Dios. Y puede hacerlo porque Dios conoce el futuro. Los profetas del antiguo pacto predecían regularmente el futuro. En el libro de Jonás nosotros vemos en el capítulo 3 y el versículo 4 que el mensaje profético de Jonás fue la destrucción de Nínive. Usted lo puede leer en su Biblia, en su propia casa. Jonás, en el capítulo 3 y el versículo número 4. Jonás fue enviado por el Señor a predicar un mensaje de juicio sobre la perversa ciudad de Nínive. Dice así la palabra de Dios: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pues bien, la palabra profética, el mensaje profético de Jonás no se cumplió inmediatamente porque Nínive se arrepintió. Y no fue que Dios cambió la gente. La palabra profética no falló. La gente se arrepintió y el juicio de Dios se detuvo. Esa generación no fue víctima del juicio de Dios. Sin embargo, más adelante nosotros vemos unos años después
cómo la palabra profética de Jonás se cumplió. Otro profeta Dios envió, el profeta Nahum, y Nahum predica la destrucción de Nínive y efectivamente se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque esa generación no se arrepintió delante del Señor y el juicio de Dios vino. Entonces quiere decir que un mensaje profético se cumple de acuerdo a la actitud que la gente tenga respecto de ese mensaje. Si el hombre o una generación o un pueblo, una nación, le profetizan un juicio, pero se arrepiente, ese juicio no viene. Pero si no se arrepiente, téngalo por seguro que ese juicio vendrá. Y de hecho así sucedió con esta generación, la generación de Nínive. En ocasiones, escúcheme, Satanás engaña a algunos creyentes para que usen el don y conviertan el don en una especie de directiva de la vida de una persona y así posteriormente destruir su fe. Profecías directivas, profetas que se dedican a dirigir la vida de la gente por medio de mensajes, de proclamaciones proféticas, supuestamente hablándole del futuro a la gente. Estas profecías usted no las va a encontrar en la Biblia. Dios no las respalda. Hubo un profeta de Dios llamado Agabo que habló acerca del futuro que el apóstol Pablo le esperaba si iba a Roma. Escúcheme, Pablo escuchó en 2 ocasiones al profeta, pero no atendió la voz del profeta, porque ya Dios le había hablado al apóstol Pablo acerca de su futuro. Y Pablo estaba dispuesto a entregar su vida si era preciso, por causa del evangelio. Así es que usted no ve en las escrituras del nuevo pacto que los profetas lanzaban profecías a la gente para dirigir la vida de las personas. No, a nosotros no nos dirige un profeta. A nosotros no nos dirige una profecía directiva. A nosotros nos dirige el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra. Esto es adivinación. Esto es adivinación, un pecado que Dios condena en la Biblia. Un espíritu que fue condenado por el apóstol Pablo, porque la adivinación es la perversión del don de la profecía. Y hay gente que ha venido del mundo, practicantes de la adivinación, de la hechicería, del espiritismo, del chamanismo. Hay gente que ha practicado mentalismo en el mundo. Escuchan el mensaje del Señor, se arrepienten y el Señor los salva. El Señor los trae a su reino. Pero algunos, por su falta de madurez espiritual, por su falta de desarrollo en la fe, vuelven otra vez a estas antiguas prácticas, pero las disfrazan. Entonces el profeta ahora es el antiguo adivino que él consultaba. Y creen que los profetas de Dios son adivinos, ¿sí? Y andan de profeta en profeta y de profecía en profecía, de vigilia en vigilia, de ayuno en ayuno, buscando que un profeta les diga una profecía que dirija su vida. Esto es una perversión del don de la profecía. Esto se llama adivinación. Es la antigua práctica que se tenía y a la cual no se ha renunciado de corazón. Dios prohíbe este pecado. Escúcheme lo que dice el libro de Deuteronomio, palabra de Dios, el capítulo 18. Dice así la escritura, los versículos 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bendito sea el Señor. Hay que renunciar a esta práctica. Hay gente que le es difícil renunciar a esta práctica antigua. Y repito, confunden a los profetas de Dios y a veces hasta los coaccionan o a veces los compran con una dádiva, un don, para que el profeta les profetice acerca del futuro, del negocio que van a hacer, del viaje que van a hacer. O con esto, con Dios no se juega. Esto es satánico. Generalmente estos profetas comprados con una dádiva, con un don, con un presente, lo que hacen es dar el mensaje que la gente quiere escuchar. Se dejan usar del diablo y a la final
tanto el profeta como el que recibe la profecía es destruido, porque para eso fue que vino el diablo, para hurtar, matar y destruir. La prueba más firme entonces de la profecía es su cumplimiento y propósito. Si alguien habla o profetiza o proclama un mensaje en nombre del Señor, se debe cumplir. Y no solo eso, sino que nos debe conducir. El propósito del profeta es conducir a la gente a los pies de Jesucristo. Conducir a la gente a hacer la voluntad de Dios. No solo es que se cumpla. Hay alguna probabilidad de que un profeta diabólico, un profeta del diablo, tenga cierta veracidad, cierta probabilidad de que se cumpla su profecía. ¿Por qué? ¿Porque el diablo conoce el futuro? No. Sino porque es que el diablo conoce que muchos de los acontecimientos de la vida del ser humano es una rueda, es un ciclo que se repite una y otra vez. Así que al diablo no le es difícil hacer un cálculo probabilístico de la tendencia, la actitud y la conducta de la gente cuando les profetizan algo, cuando les dicen algo. El hombre aquí en esta tierra realmente no está viendo nada nuevo. Ya Salomón lo había dicho, nada nuevo hay debajo del sol. Ya todo lo que nosotros hemos visto y estamos viendo ahora ya sucedió en la antigüedad, ya sucedió. Así que, y recuerde que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Es que el diablo tiene muchos siglos de estar aquí en la tierra. Estuvo primero que el hombre aquí en la tierra. Acuérdense de eso. Así que la prueba más firme de la profecía es su cumplimiento y el propósito que trae esta palabra profética. Tercero, la manifestación y el uso correcto del don. Esto es algo importantísimo. ¿Cómo se manifiesta y cuál es el uso que se le debe dar? La Biblia nos da algunos principios. Pablo dice a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 6 que debe usarse de acuerdo a nuestra fe. La profecía se debe usar de acuerdo a nuestra fe. Romanos capítulo 12, versículo 6. Si usted tiene una Biblia en donde consultar, en donde mirar los pasajes, por favor, yo le animo para que usted lo compruebe, lo confirme. Y si usted quiere una copia de este mensaje, sencillamente escriba a la emisora, llame a la emisora, solicite una copia y con todo gusto se le hace llegar. O escriba a la dirección de nuestro ministerio y nosotros también podemos hacerle llegar a usted esta copia. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No todo el mundo tiene el mismo grado o medida de fe. De acuerdo a la fe de las personas, a la medida de fe que tenga, así debe usar el don. Debe limitarse y someterse a prueba. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, todo el capítulo es un manual de cómo administrar este poderoso don, el de la profecía. En el capítulo 14 y el versículo 29, el apóstol dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando la iglesia se reúne, hay una reunión pública de la iglesia, hay una congregación de la iglesia pública. Si hay palabra profética, esto debe limitarse a 2 o a 3. 2 o 3 manifestaciones del Señor. La cuarta no es del Señor, no debe darse. 2 o 3 profecías. Si se da la cuarta, no es de Dios, porque el patrón bíblico dice claramente 2 o 3. Y los demás, dice, los demás que están oyendo, juzguen, es decir, sometan la prueba. ¿Y cómo se somete a prueba la profecía? Por medio de la palabra de Dios, como ya lo dije, porque la palabra profética más segura es la que está escrita, es la revelación escrita, la palabra de Dios. Y por medio del don del discernimiento de espíritus. En la iglesia tiene que haber alguien, tiene que haber personas que ejerzan el don de discernimiento espiritual para probar qué espíritu, juzgar qué espíritu es el que está hablando por esa persona. Y poder juzgar la palabra profética. Poder juzgar a la persona inclusive, porque el vaso en el que se manifiesta el don también debe ser un vaso santo, un canal limpio, un instrumento de honra para la edificación de la iglesia.
Si no cumple con esto, entonces escúcheme, no se está haciendo lo que dice la Escritura que debe hacerse cuando hay la manifestación del don. Su manifestación puede ser en todo creyente lleno del Espíritu. Dice el versículo 5 del capítulo 14, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y dice el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y el versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Cualquier creyente lleno del Espíritu puede ser usado, sin distingo de sexo, escúcheme, o edad, puede ser usado por el Espíritu Santo para manifestar este don. Esto no es exclusivo de algunos, no. Desengáñese. Y desengañe a aquel que cree que, o le está enseñando que esto no es solo se manifiesta en una cierta casta de creyentes. Si usted es un hombre o una mujer llena del Espíritu, en usted se puede manifestar también el don. Quien recibe una profecía, escúchame, no tiene obligación de proclamarla inmediatamente. No tiene la obligación de proclamarla inmediatamente. Si tú recibes una palabra profética, no estás obligado a decirla inmediatamente. Cuando un profeta recibía visión de Dios, visión profética, la maduraba, y después que la maduraba, en ocasiones inclusive Dios le daba la orden de escribirla, y después era que la escribía. Dice los versículos 32 y 33 del mismo capítulo 14, primera carta a los Corintios. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Eso de que yo no puedo controlar, pastor, yo no puedo controlar, hermano, cuando el Espíritu se manifiesta en mí, eso es falso. Porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El Espíritu Santo se manifiesta a través de nuestro espíritu. Y usted debe sujetar su espíritu. Si usted no lo hace, entonces usted es una persona inmadura y está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y el orden de Dios no puede ser quebrantado. Su libre albedrío le indicará cuándo debe proclamar el mensaje, cuándo darlo a conocer. Dios a usted no le bloquea su libre albedrío, no le quita la voluntad de tomar la decisión y las decisiones que sean necesarias para bendición del pueblo. El creyente no está incapacitado, hermano, ni en un trance espiritual que lo deje sin voluntad cuando el Espíritu se manifiesta en él. ¿Sabes por qué? Porque el creyente es un instrumento del Espíritu y el Espíritu Santo es un caballero que respeta la voluntad de aquel que usa. El creyente no es un medium, no es un medium. Son los espíritus inmundos los que no respetan la voluntad de aquellos que usan. Bloquean la voluntad de aquellos que usan. Así es que no se confunda. El hombre, la mujer que es usado por el Espíritu es un instrumento cabal del Espíritu, no un medium. Quien es usado con el don debe recibir instrucción y además corrección. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Todo profeta debe recibir instrucción. No hay profetas por allí por inspiración, hablando de que el rema de Dios, sin instrucción, sin preparación, sin educación. Debe recibir instrucción y además corrección, porque a veces cuando se es inexperto se pueden cometer errores en la administración y el uso del don. El mal uso y administración del don ha generado una ola de descrédito y de desconfianza hacia el ejercicio del don y quienes son usados con él. Debido a esto, a no tener en cuenta estas cosas, el diablo ha logrado que nadie crea, que muy pocos creen en el don de la profecía. Y por último, el propósito del don. La Biblia nos dice que aquel que habla en lenguas, nadie lo entiende, pero el que profetiza habla por el Espíritu misterio. Y dice que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí está entonces el propósito. En líneas generales, el propósito del don
es la edificación y no destrucción de la iglesia. La exhortación y no el regaño para la iglesia. El consuelo y no la crítica. No el chisme. La confirmación de la voluntad de Dios. Y sobre todo para evitar desenfrenos. La Biblia dice que el pueblo que no tiene profecía se desenfrena. Concluyo entonces. El don de profecía es el más grandioso de los dones espirituales. Sin embargo, no nos hace los miembros más importantes ni más grandes en el cuerpo de Cristo. Más bien nos da una revelación del futuro y nos muestra en perspectiva cómo se debe proclamar la palabra de Dios. Aspiremos a este don, no solo para conocer las cosas del porvenir, sino para anunciar al mundo el nombre de Cristo y que muchos sean salvos de la eterna condenación. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.